Disturbio, huelga, disturbio. La nueva era de los levantamientos. Joshua Clover. Primera parte. Disturbio. 1. ¿Qué es un disturbio? Lo que está en juego en la definición de disturbio no es simplemente la posibilidad de hacer distinciones históricas que sean de utilidad, sino descifrar el significado y el potencial político de los disturbios. También es problemático para la investigación. No cabe duda de que los disturbios se caracterizan a menudo por la violencia, ya sea directa, indirecta o en forma de amenazas. Las dificultades surgen cuando ambos se ponen en relación. Si, por ejemplo, se analizan registros públicos y se selecciona violencia y palabras relacionadas entre los términos de búsqueda, esta catalogación tendrá un impacto significativo en los resultados. Del mismo modo, la presuposición según la cual la violencia indica de que se trata de un disturbio planteará instantáneamente problemas para cualquier conceptualización útil de la actividad en cuestión. Consideramos las confusiones que proliferan una vez que se hace la combinación. En este ejemplo, en el inicio del libro de Paul Gilje, Disturbios en América. Incluso en los primeros años del siglo XIX, cuando los trabajadores estaban perfeccionando sus tácticas de huelga, la coerción era necesaria para lograr la unidad y persuadir a los propietarios de la legitimidad de las reivindicaciones obreras. Esa coerción a menudo adoptaba la forma de disturbios, ya fuera alquitranando y emplumando a un zapatero recalcitrante en Baltimore o peleándose con los esquiroles en los muelles de Nueva York. A menudo se recurría a la fuerza para hacer frente a la fuerza, y los disturbios y la violencia representan los hitos de la historia obrera estadounidense desde la década de 1830 hasta el siglo XX. Antes de 1865, la mayoría de las huelgas violentas se limitaban a partir cabezas y eran asuntos locales. Después de 1865, los disturbios adquirieron una dimensión nacional. En la gran huelga ferroviaria de 1877, los trabajadores lucharon contra los militantes desde Baltimore hasta San Francisco. Las dimensiones de estas guerras obreras siguieron acaparando titulares nacionales con las batallas de Homestead en 1892, Pullman en 1894 y en Virginia Occidental en 1821. Si a estos grandes cataclismos se añaden innumerables escaramuzas en las ciudades, pueblos y campos, se puede constatar que una gran parte de la historia obrera estadounidense está escrita con sangre de disturbios. El disturbio, pues, sorprendentemente, es un aspecto significativo de la historia de la clase obrera. Es un complemento de la huelga, su brazo armado. O tal vez el disturbio es simplemente una subcategoría, la huelga violenta, que a veces se eleva a la categoría de guerra obrera, hasta llegar a la guinda final, gramaticalmente torpe, decidida a colocar las palabras disturbios y sangre lo más cerca posible. Como suele ocurrir, incluso con las concatenaciones más arbitrarias, hay algo de verdad en ello. Resulta sugerente el eco de la expresión escrito en letras de sangre y fuego. La famosa descripción de Marx de la acumulación primitiva insiste en la violencia de las expropiaciones que producen las condiciones para que el capitalismo sea posible. A medida en que los caballeros de la industria sustituyen a los caballeros de la espada, queda claro que la apropiación del excedente por el capital, a diferencia de todos los modos de producción anteriores, está asegurada mediante el consentimiento libre otorgado. Pero esta doble libertad de trabajo, de los medios de subsistencia y para disponer a voluntad de sus capacidades, es precisamente lo que aseguraba la violencia originaria, que no se disuelve, sino que sublima y preserva dentro de la dominación impersonal de la relación de trabajo. No es de extrañar, pues, que la violencia aceche el lugar de trabajo. Esta es la pizca de verdad del relato de Gilje, y el momento en el que la violencia podría haberse analizado independientemente de los elementos constitutivos del disturbio.
A la luz de esta distinción, habría sido posible examinar el poder ideológico de esta asociación exclusiva. Esto es precisamente lo que no se ha hecho. Es propio del pensamiento burgués preservar la justificación moral más que la práctica del antagonismo social. Así, en su lugar, nos encontramos con la notable insistencia de que la violencia es siempre y en todos los casos un signo de disturbio, incluso cuando se trata de peleas con esquiroles, lo que es obviamente absurdo. Citando algún precedente legal, Gilje llegará finalmente a su definición completa de disturbio, a saber, cualquier grupo de 12 o más personas que intentan hacer valer inmediatamente su voluntad mediante el uso de la fuerza, fuera de los límites normales de la ley. Así, un disturbio no podemos dejar de señalar que es el anverso perfecto de un jurado. El disturbio es siempre, aquí en este relato y en todas partes, ilegítimo, lo cual no nos sorprendería si no fuera por la afirmación inicial según la cual éste ha sido empleado para persuadir a los propietarios de la legitimidad de las demandas obreras. A partir de ahí, los problemas de categorización no hacen más que proliferar. La consecuencia de este particular relato es reducir la huelga en su totalidad a su aspecto más mínimo y ascético, la inacción que se encuentra en un paro laboral. A pesar de los largos periodos de la historia en los que incluso la huelga y la reunión más modesta se han considerado ilegales, y a pesar de los innumerables ejemplos de luchas formadas por piquetes y otras formas de violencia, la huelga siempre ha sido pacífica y ha permanecido dentro de la legalidad. A través de estos escenarios contrafácticos nos queda un modelo de huelga sumamente restringido, tanto en términos de las acciones que se podrían comprender como de su alcance histórico y geográfico. De hecho, la huelga contemplada aquí prácticamente no existe. Tal definición tiene también el efecto contrario de ampliar y desfigurar nuestro sentido del disturbio más allá de cualquier particularidad. Se encuentra en todas las épocas y lugares dotado de una esencia transhistórica. David Hale y Kevin Rafter ofrecen una definición más convincente, aunque quizás limitada. El disturbio implica que, al menos, un grupo ataque públicamente y sin penas disimulo, al menos a otro grupo, o ataque o invada ilegalmente una propiedad, de modo que sugiera que las autoridades han perdido el control, que los ataques a otro grupo o propiedad alcancen por un cierto umbral de intensidad. Podemos contrarrestar esto con lo que plantea William Sewell, uno de los historiadores más destacados de la acción colectiva. Aunque se inspira en Tilly, Sewell también otorga a la violencia un lugar destacado dentro de su marco de análisis de los diferentes periodos históricos y concluye: todavía es posible explicar las tesis de Tilly de la forma más económica utilizando su tipología de violencia competitiva, reactiva y proactiva. Sewell se diferencia de Gilje al relacionar los términos huelga y disturbio con registros de violencia en lugar de forzar la superposición de ambos marcos de análisis, lo que le permite identificar el paso de una tendencia principal a otra dentro de un repertorio de acciones sujetas a transformaciones históricas. Es decir, preserva la posibilidad de la periodización como tal, algo que Gilje desecha al ocultar la mirada histórica. Tilly escribe: el repertorio de acciones colectivas evoluciona de dos maneras distintas. El conjunto de medios a disposición de las personas cambia en función de las transformaciones sociales, económicas y políticas, mientras que cada medio de acción individual se adapta a nuevos intereses y oportunidades de acción. Rastrear esa doble evolución del repertorio es una tarea fundamental de la historia social. La descripción del disturbio como una forma cambiante de violencia social general que evoluciona según las circunstancias contradice la primera parte de esta afirmación y, en consecuencia, elimina cualquier oportunidad de comprender el alcance sistemático del retorno de los disturbios. Economía y política.
El equívoco entre disturbio y violencia ha sido una herramienta esencial para la reducción política del disturbio y su exclusión de la esfera política propiamente dicha, evaluada implícitamente bajo un modelo de autoconciencia o de ausencia de ella. Esto es lo que Thompson se propuso criticar, calificándolo de visión espasmódica de la historia popular. De acuerdo con esta apreciación, rara vez se puede considerarse al pueblo como un agente histórico, con anterioridad a la Revolución Francesa. Antes de este periodo, la chusma se introduce de manera ocasional y espasmódica en la trama histórica en épocas de disturbios sociales repentinos. Estas irrupciones son compulsivas más que autoconscientes o autoactivas, son simples respuestas a estímulos económicos. Tales conceptualizaciones se renuevan en la ciencia positivista y cuantitativa de, por ejemplo, el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra. Su estudio del 2011, centrado en los países con salarios más bajos, traza una correlación mágica en la que los autores identifican un umbral específico del precio de los alimentos por encima del cual las protestas son probables. Hay desviaciones más matizadas de estas suposiciones subyacentes que articulan las subidas insoportables de los precios de los productos básicos con cambios económicos más amplios, como los programas de reestructuración del FMI y las relaciones comerciales forzadas, que proporcionan las condiciones para precarios regímenes alimentarios. Al hacer hincapié en el carácter construido de la hambruna y la escasez, estos relatos asumen, no obstante, un mecanismo verdaderamente autónomo del estímulo y la respuesta encadenados. La definición efectiva de disturbio aquí es condicional. Es simplemente lo que ocurre una vez que los precios de los alimentos alcanzan un cierto umbral, una versión del enfoque de los historiadores del desarrollo desestimado por Thompson, que elimina las complejidades de motivación, conducta y función. Reduccionismo que, de advertirlo en el trabajo de sus colegas marxistas, les haría protestar. Este planteamiento encuentra, de forma un tanto perversa, su contrapunto en Alain Badiou. Este ofrece una visión abstracta y cualitativa del momento político. En muchos aspectos, su relato trasciende los límites de sus contemporáneos, intelectuales de izquierda que, enfrentados a los disturbios de Tottenham del 2011, sacaron pocas lecciones de ellos. En el mejor de los casos, nos dijeron, los disturbios fueron una manifestación de una espontaneidad desafortunada, una denuncia que reactiva el motivo espasmódico del pensamiento social. Era un espectáculo desconcertante ver lo que una vez fue una teoría moderna, presentada como un cliché, como si el debate entre Lenin y Luxemburgo se hubiera zanjado de una vez por todas y las conclusiones se hubieran validado para siempre, sin necesidad de ningún análisis real. En general, los análisis fueron aún menos benévolos. Las implicaciones en los disturbios eran engañados por la sociedad que tenían delante, impulsados por las compulsiones autodestructivas de la época, avatares del individualismo materialista momentáneamente desatado, quizás aptos para escapar de arrebatos sin sentido si se les proporcionaba un programa político. Como Zizek preguntó quejumbrosamente de las oficinas de la London Review of Books, ¿quién conseguirá dirigir la rabia de los pobres? Es difícil no temer que un filósofo se ofrezca voluntario para ello. Badiou, sin embargo, tiene claro que los disturbios a los que presta atención no buscan una vanguardia que los dirija, pues solo sin ella se puede afirmar la sociedad de la cual surgen. Más bien, los identifica como un elemento de periodización en medio de su propia realización. Badiou nos dice, pero puede que, como nos están diciendo algunos pueblos y situaciones en un lenguaje revolucionario aún impreciso, este periodo esté llegando a su fin y que esté iniciando un despertar de la historia. Debemos, por lo tanto, recordar la idea del revolucionaria, inventando, a la luz de lo que está en camino, su nueva forma. La idea surge del acontecimiento del disturbio, al que dota de fuerza organizativa y validez.
En este esquema existe una cierta alternativa entre periodos en los que la concepción revolucionaria de la acción política ha sido lo suficientemente depurada, haya obtenido un apoyo masivo y disciplinado, y un periodo de intervalo, durante el cual la idea revolucionaria del periodo precedente ha caído en el olvido. A falta de una idea ordenadora, que a menudo aparece como idea en mayúsculas, estos últimos periodos dan lugar a la expresión del desorden en la modalidad protopolítica del disturbio. Badiou ve un asombroso parecido entre nuestro pasado reciente y la Restauración francesa que siguió a la derrota final del espíritu republicano. Nos dice, a partir de 1830 tuvo lugar un periodo de grandes revueltas, las cuales en muchas ocasiones fueron momentáneamente o aparentemente victoriosas. Estas efectivamente fueron revueltas bien inmediatas, bien históricas, que caracterizaron un periodo de intervalo. Lo puramente económico y lo puramente político, como era de esperar, expresan cada uno, en negativo, los límites del otro. En el relato del Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra no puede haber otra cosa que prestar atención a ciertas cantidades cuando se acercan a determinados niveles y anticipar el disturbio que inevitablemente llegará después. Su método parece ser relativamente preciso, al estilo de los datos objetivos, pero difícilmente puede explicar el disturbio como fenómeno social. El relato de Badiou, por el contrario, es admirablemente explicativo, aunque impreciso, es decir, proporciona un contexto social reconocible para el disturbio en contraposición a otras formas de acción, afirma una periodización y está dispuesto a aceptar el disturbio como un serio testimonio sobre la transformación histórica. No obstante, hay imprecisiones en su estudio histórico, con periodizaciones un tanto arbitrarias, deducidas a partir de conjeturas sobre deseos políticos, que apuntan a una lectura global del disturbio al que no corresponde tal división histórica. Este movimiento oscilante que identifica para Francia, con fases que abarcan décadas, presenta una periodización poco convincente. Si bien puede ser exacta para su propio país, tiene poca o ninguna relación con las tendencias históricas de otros lugares. Además, cualquier disturbio de cierta importancia política, una revuelta histórica según su tipología, parece ser un acontecimiento prácticamente indeterminado, fuera de tiempo. El análisis cuantitativo nos da demasiada causalidad, Badiou demasiado poca. Estos dos enfoques se presentan ante nosotros como Escilia y Caribdis, los duros escollos del economicismo vulgar y el torbellino de la abstracción política. ¿Cómo navegar entre ambos, entre el disturbio como los juegos del hambre y el disturbio como emanación de una estructura transparente del sentimiento político? Sin duda, cada uno de ellos nos enseña algo, pero no es lo suficiente. El énfasis en la periodización se debe principalmente a que las transformaciones fundamentales y duraderas en el repertorio de acción colectiva demuestran que la periodización es posible bajo formas más rigurosas que las del espasmo o la oscilación, tanto a escala nacional como transnacional. Si el disturbio mira a la periodización, esta, a su vez, devuelve la mirada al disturbio a través del orificio de la cerradura dialéctica. Es difícil, quizá imposible, establecer qué es un disturbio sin periodización. Con esta, el disturbio y también la huelga pueden entenderse como un conjunto de prácticas que se enfrentan a circunstancias concretas, con o sin un imaginario relativo a la autoconciencia reflexiva de los participantes en el que se basan tantos relatos. Thompson basa su análisis en las prácticas. En su conclusión, incluye toda serie de ellas, como el bloqueo, la expropiación, la reventa, la amenaza y la violencia real contra comerciantes y transportistas. Es a partir de ellas, en relación con un sentido consuetudinario del coste de subsistencia, donde se deduce la práctica de la fijación de precios como actividad unificadora. Thompson ha sido criticado a su vez por el peso que concede a las costumbres y al supuesto derecho a convertir en armas las costumbres de las que se apodera la multitud.
Sin embargo, el caso más determinante que expone es casi indiscutible. Reconocer que la situación del disturbio no es ni una simple cuestión de hambre ni de emoción política, como se le llamaba antes al disturbio, sino más bien del dominio del mercado. Si este era el punto en el que los trabajadores sentían con mayor frecuencia que estaban expuestos a la explotación, era también el lugar, especialmente en distritos rurales y en distritos fabriles dispersos, donde podían llegar a organizarse con mayor facilidad, y por tanto era un campo de batalla de la guerra de clases en la misma medida en que llegaron a serlo la fábrica y la mina durante la Revolución Industrial. Hablar de guerra de clases conlleva cierto reduccionismo. No parece del todo apropiado, al menos en el sentido ortodoxo que ha adquirido, para el mundo protoindustrial en cuestión, ni tampoco para el presente, donde la pertenencia de clase proporciona tanto un límite como una lógica para la movilización política. De igual modo, como señalamos en la introducción, la fijación de precios de bienes en el mercado solo describe una parte del disturbio contemporáneo. Thompson, y no solo él, apunta hacia una salida al examinar la cuestión del disturbio. Hace una pausa en su análisis para señalar que las iniciadoras de los motines eran con frecuencia las mujeres, por la razón evidente de que eran obviamente las más involucradas en la compra y venta cara a cara, las más sensibles en la trascendencia del precio y las más experimentadas en detectar el peso escaso o calidad inferior. Es razonable que los excluidos de antemano del patriarcado del salario se enfrenten con mayor intensidad a la lucha del mercado, una vez que la agricultura de subsistencia ha sido aniquilada y la cuestión fundamental de la supervivencia se ve obligada a entrar en una esfera de intercambio cada vez más amplia. Y esto nos ofrece algo más que una lógica de circulación, la esfera del consumo y del intercambio, e engendra, además, una lógica de la reproducción como tal. El dilema de la reproducción. La reproducción social tiene siempre dos caras. Desde el punto de vista de los desposeídos por el capital, se trata tanto de la venta de fuerza de trabajo como de la compra de lo necesario para reproducir esa fuerza de trabajo. Desde el punto de vista del propio capital, consiste en la valorización de las mercancías en la producción y la realización de ese valor en el intercambio. Son las mismas actividades, evidentemente, vistas desde posiciones diferentes. La ilustración más clara del doble carácter de la reproducción en su unidad contradictoria es el llamado doble molinet, palabra que en inglés se traduce como dilema. En la narración tradicional de este dilema tenemos una historia del trabajo, de la fuerza de trabajo reconstituida y revendida por un salario, y del trabajo reproductivo infinitamente apropiado para este proceso, más comúnmente como trabajo de las mujeres no remunerado. Lo que Thompson vislumbra es que este trabajo reproductivo no solo tiene lugar en el hogar, en la cocina, el dormitorio, la habitación de los niños, sino también en el periodo en el que estudia. La reproducción transita a través del mercado. Cuando el mercado parece proporcionar el principal escenario para la reproducción, las luchas por la reproducción se situarán inevitablemente ahí. Al mismo tiempo, no podemos evitar percatarnos de que esta situación no se aplica a todos los sujetos por igual. Aquellos que son los últimos en entrar y los primeros en salir del salario, los que nunca han sido incluidos, los que en el mejor de los casos logran un acceso secundario, estarán a la cabeza de los que se encuentran luchando por la reproducción más allá del salario. En este reparto de los participantes encontramos otra forma de ver la coyuntura de las épocas caracterizadas como disturbio y disturbio ampliado. En la introducción establecimos una definición tripartita de la huelga como la forma de acción colectiva que lucha por fijar el precio de la fuerza de trabajo. Está unificada por la identidad de los trabajadores y se desarrolla en el contexto de la producción. El disturbio lucha por fijar los precios en el mercado. Está unido por la disposición común y se desarrolla en el contexto de consumo.
La huelga y el disturbio se distinguen además como tácticas principales dentro de las categorías genéricas de las luchas por la producción y la circulación. Ahora podemos reformular y elaborar estas tácticas como un conjunto de prácticas utilizadas por las personas cuando su reproducción se ve amenazada. La huelga y el disturbio son luchas prácticas por la reproducción dentro de la producción y la circulación respectivamente. Sus puntos fuertes son también sus puntos débiles. Hacen un uso estructurado e improvisado del terreno, pero es un terreno que no han creado ni elegido. El disturbio es una lucha en la circulación porque tanto el capital como los desposeídos se han visto empujados a buscar la producción allí. Si esto parece un lenguaje algo técnico para una experiencia cargada de sensibilidad, un dramático antagonismo social cargado de peligro y furia, desesperación y un cierto placer relacional, es sólo en respuesta a las descalificaciones que ya hemos visto sobre el disturbio, al introducir un razonamiento que, de entrada, no hubiera sido necesario esgrimir. El disturbio, que comprende prácticas que se oponen a las amenazas a la reproducción social, no puede sino ser político. Esto no quiere decir que la contradicción de la reproducción pueda resolverse dentro de la circulación, como tampoco puede hacerlo solamente en la producción. De hecho, es la existencia de estas dos esferas, en su unidad y contradicción, lo que garantiza la existencia y da forma a las luchas por la reproducción. Si las grandes expansiones de la revolución industrial proporcionaron los excedentes para el desarrollo de los aparatos militares y policiales modernos, también proporcionan excedentes que pueden utilizarse para comprar la paz social. A medida que estos excedentes se diluyen y una parte cada vez mayor de la población se convierte a su vez en un excedente de la economía, el Estado recurre cada vez más a la coerción como forma de gestión. El salario social del compromiso keynesiano deja paso a la ocupación policial de las comunidades excluidas. La policía y el disturbio se presuponen mutuamente. El disturbio llega a conocerse a sí mismo a través de esta imbricación. Caminando por Hackney durante los disturbios del 2011, entre escenas de angustia y excitación, entre contenedores de basura ardiendo y los escombros de los saqueos, algunos analistas llegaron a la conclusión de que aquí se estaba librando una lucha coherente. Insistir en el respeto por parte de la policía, forzar el reconocimiento de un sujeto donde la cotidianidad solo ve a alguien abyecto. El pasaje señala el disturbio como una relación necesaria para la estructura actual del Estado y el capital, librada por los abyectos, por los excluidos de la productividad. Pero también señala la dependencia del disturbio de su antagonista. En ese momento, la policía aparece como necesidad y como límite. Este es el elemento dialéctico, el dilema entre la necesidad y límites. El mercado, la policía, la circulación, no son situaciones en las que sea posible una superación final, son situaciones en las que las luchas comienzan y florecen desesperadamente. Capítulo 2. La era de oro del disturbio. Entre los muchos lugares donde podría empezar la historia, cada uno de ellos marcado por la imposibilidad de llegar a un verdadero comienzo, podríamos mirar a Bristol y a King's Lyon en 1347. Por supuesto, es demasiado pronto. Estos acontecimientos son valores atípicos en el diagrama de la dispersión de los acontecimientos que han logrado su lugar en las crónicas. En el mejor de los casos, son sus precursores. Tal vez sea mejor empezar por el siglo XVI, donde los disturbios de subsistencia no se ceñían a una vieja tradición. Los primeros eran como pequeños mamíferos peludos eclipsados por los grandes y estruendosos dinosaurios de las rebeliones campesinas, al igual que las dinásticas batallas contra los cercamientos de las tierras comunales. O por el siglo XVIII de Thompson, el locus classicus indiscutible. O por Tilly en su versión más amplia, propone el periodo de 1650 a 1850. John Bosted ve un lapso de 3 siglos en el que nuestro tercer siglo, desde la década de 1740 hasta cerca de 1820, fue la edad de oro de los disturbios de subsistencia.
Thompson señala que a menudo estos se identifican como insurrecciones o levantamientos de pobres. Otros, siguiendo a Thompson, advierten contra la imposición de distinciones demasiado rígidas entre los distintos tipos de disturbios, abogando por un enfoque que se aleje de una compartimentación de la protesta, aunque la división de la protesta en diferentes tipos, o sea, por alimentos, laborales, políticos, etc., puede resultar más ordenada, desdibuja nuestra comprensión de los vínculos que se establecen en su conjunto. Este vínculo es en sí mismo una relación, el intercambio como síntesis social. Marx observa que la categoría económica más simple, como por ejemplo el valor de cambio, supone la población, una población que produce en determinadas condiciones. En este sentido, se podría considerar este momento espacial, transportar el producto al mercado, como una transformación del producto en mercancía. La mercancía no es tal sino cuando está en el mercado. El auge de los mercados en el sentido abstracto es inevitablemente desigual en el espacio y en el tiempo, siendo a menudo difícil de percibir. No obstante, el disturbio de subsistencia va de la mano del desarrollo del mercado hasta convertirse en la forma paradigmática de conflicto social. A medida que una masa creciente de trabajadores dependía de los mercados para alimentarse, Inglaterra se volvía cada vez más vulnerable a las malas cosechas y a los disturbios por comida, señala Bousted. Tilly dice sobre Francia: hemos observado un aumento sostenido del disturbio de subsistencia a finales del siglo XVII, al mismo tiempo que se argumentaba la presión sobre las comunidades para que cedieran a las exigencias del mercado nacional sus reservas locales de grano. Richard Price, retomando el marco de Thompson, dice: los disturbios por la fijación de precios y las luchas por el uso racionalizado de la tierra fueron formas características de esta confrontación entre las innovaciones en las fuerzas del mercado y la afirmación de una economía moral, de obligaciones y responsabilidades recíprocas. La cuestión de una economía moral se apoya en gran medida en que el significado de la autoconcepción de sus antagonistas. En este sentido, es representativa de una gran parte del pensamiento sobre el disturbio, un dispositivo explicativo basado en la intención y la proporción como baluarte contra los análisis despolitizadores que contrapone la autorreflexividad al mero reflejo. Este es Thompson en su faceta más justificativa, aunque la justificación no sea necesariamente un problema. Un historiador contrapone una economía pragmática argumentando que, si los disturbios por comida y las creencias paternalistas o de la economía moral estuvieran tan arraigadas en la defensa de la tradición, como dice Thompson, esas tradiciones y creencias deberían haberse manifestado en las primeras oleadas nacionales de disturbios de 1740, 1756-57 y 1766. Sin embargo, a estas alturas estará claro que los alborotadores de 1740 estaban más interesados en apropiarse de comida que en regular los mercados. La oposición entre incautación de alimentos y regulación de los mercados solo existe en el terreno de la ideología. Como ambas partes parecen pasar por alto el sentido moral de la multitud, si es que existe tal cosa. Es un instrumento de las necesidades pragmáticas, no su contravención. La causa del acontecimiento está en otra parte, en la transformación social. Una vez que el mercado se generaliza y el intercambio se convierte, en términos de Alfred von Rettel, en una segunda naturaleza puramente social adyacente a la primera, la del uso, una vez más que de la propia reproducción que se ve rodeada, el precio no puede sino convertirse en el lugar del antagonismo inmediato. Pero no debemos confiar demasiado en la magia del precio. Insistir en esta distinción es descuidar que el cero de la incautación también es un precio. Está relacionado con los fondos totales disponibles para satisfacer las necesidades básicas. En el contexto del mercado,
La expropiación directa se encuentra en el mismo continuo de lucha redistributiva por la supervivencia que la exigencia de un menor coste del grano. El propio Tilly se refiere a Inglaterra, Francia y lo que sería después Estados Unidos, cuando afirma que en el periodo comprendido entre 1650 y 1850, la mayoría de las veces la gente impedía que el grano saliera de la ciudad, confiscando el cargamento o forzando la entrada de alimentos locales en el mercado a un precio inferior al que quería el propietario. Las autoridades llamaron a estas acciones disturbio de subsistencia, pero en realidad se trataba de la gente corriente que hacía casi exactamente lo que las propias autoridades solían hacer en épocas de escasez, a saber, prohibir que el grano saliera de la ciudad, requisar los suministros locales y regular los precios. Confiscar la comida es regular el mercado, del mismo modo que exportar comida en medio de la escasez es regular el mercado. El mercado mundial. Por eso empezamos en los muelles. En 1347 se producen dos disturbios notables en Inglaterra en los puertos de la Liga Asiática de Bristol y King's Lyon. Una vez a bordo, la multitud, asumiendo el poder real, descargó los barcos contra la voluntad de sus propietarios y puso el grano a la venta a su propio precio. Los manifestantes también incautaron y vendieron otros cargamentos de maíz que se traían a Lyon para ser comercializados y luego, bajo su autoridad, condenaron a los propietarios o transportistas a la picota, sin proceso legal. Por último, se acusó a la multitud de arrestar al alcalde y a otros habitantes y de emitir proclamas casi reales. Esta asunción carnavalesca del poder persigue al disturbio. Más de 4 siglos después, los disturbios de Gordon dejarán grabado en el muro destruido de la prisión de Newgate su majestad, el rey Mob. A partir de cierto punto, no resulta fácil distinguir entre el poder de los precios y la soberanía. Sin embargo, hay otro hecho distintivo que resulta muy revelador aquí. En el puerto de Bristol, los barcos se dirigen a Gascuña, mientras que los que salen de King's Lyon van a Burdeos. El mercado mundial está en formación, un proyecto de mercantes, militantes y banqueros. Los acontecimientos de Bristol y King's Lyon se producen poco después de que Inglaterra deje de pagar a los cuantiosos préstamos de Florencia con los que financió la invasión de Francia. Gascuña y Burdeos son bisagras de la Guerra de los 100 años. La red comercial del Mediterráneo propaga esta volatilidad. La Gran Depresión de la década de 1340, en la que se produjo el primer colapso bancario que lleva a la quiebra a las grandes casas de Bardi y Peruzzi. Los disturbios de las exportaciones de 1347 solo desempeñaron un papel menor en el emergente sistema mundo. No obstante, se entretejen en el tapiz tanto en la trama como en la urdimbre. En el puerto, la bodega, incluso a escala limitada, es lo más parecido que tenemos a la intersección teórica entre producción y circulación en el mundo organizado. Si bien es el ajetreo del mercado local en un sentido amplio, también es la síntesis de la producción y la circulación de todas las abstracciones del espacio mundial, los acuerdos comerciales, los portulanos, la ley del almirantazgo. Es el paisaje construido donde se pone de manifiesto la relación entre lo local y lo global. Fuera del puerto, es difícil conciliar las dos cosas si no se ha viajado mucho. El quehacer cívico cotidiano del ágora y la excelencia teórica del comercio oceánico. Esa distancia entre el libro de la contabilidad y la ficción de aventuras. Franco Moretti observa lo siguiente. Las aventuras alargan las novelas porque les dan más amplitud. Son grandes exploradoras del mundo de ficción. Campos de batalla, océanos, castillos, cloacas, praderas, islas, suburbios, selvas, galaxias. Margaret Cohen, de quien he aprendido mucho a este respecto, lo considera un tropo de la expansión.
capitalismo a la ofensiva, planetario, cruzando los océanos. Pienso que tiene total razón, y solo añadiría que la razón por la que la aventura funciona tan bien dentro de este contexto es que es muy buena imaginando la guerra. Desde este punto de vista, el logro de Robinson Crusoe es sintetizar el libro de la contabilidad y la aventura, descubrir entre las verdades que ofrecerá la modernidad la unidad de ambas. Como dice Marx, así, el cambio privado genera el comercio mundial, la independencia privada, una dependencia completa con respecto al llamado mercado mundial. El aforismo de Walter Raleigh precede a esto. Todo comercio es comercio mundial. Todo comercio mundial es comercio marítimo. Una dialéctica del puesto mercantil y del mercado mundial, la imbricación de los fenómenos más locales y los más lejanos. Y, paralelamente, la dialéctica del disturbio y de la guerra, King's Lyon y Kailas, cada uno en un extremo de la misma madeja. Retomando un tema anterior, poco importa que los alborotadores tengan en mente mercados mundiales, conflictos lejanos y la cada vez más tupida red del espacio global. La práctica que abordan surge de estos mercados y participa de ellos a pesar de todo. Los participantes no pueden dejar de contemplar estas cosas que acechan en todos los horizontes. Thompson, al hablar de la planificación y de las paciencias pasadas por alto del disturbio en los mercados en otra de su particularidad local, se siente atraído por el magnetismo de la exportación. Nos dice, por otra parte, requerían más preparación y organización de lo que parece a primera vista. A veces la muchedumbre controlaba el mercado durante varios días, a la espera de que bajaran los precios. A veces las acciones eran precedidas por octavillas escritas a mano, incluso impresas en la década de 1790. A veces las mujeres controlaban la plaza del mercado, mientras partidas de hombres interceptaban grano en las carreteras, en los muelles y en los ríos. Muy a menudo, la señal para la acción la daba un hombre o una mujer que llevaba una hogaza de pan en alto, decorada con una cinta negra y con alguna consigna escrita. Aquí, el sentido común de la historia de los disturbios se convierte en una narración, en la que los disturbios contra la exportación son una especie de digresión, una historia secundaria. Por último, es de suma importancia comprender que, para trazar el largo arco histórico del disturbio, estamos invirtiendo las cosas. Consideraremos que el siglo de las oleadas de disturbios nacionales. En 1740, la gran mayoría eran acciones de la multitud para interrumpir el transporte de alimentos. Se agrupan en torno a la costa y las vías fluviales. Las desembocaduras del Támesis y del Severn, de King's Lyon y a lo largo del Ouse e incluso del Union Canal. Entre los más generalizados disturbios de 1756 y 57 se observa un aumento tanto de la fijación explícita de los precios como de los ataques a los comerciantes, pero siguen inclinándose hacia el transporte. Se agrupan de nuevo en torno a las vías fluviales y hacia Midlands. Alrededor de 1795, el año de la culminación, el disturbio para Thompson, provocado por la hambruna y canalizados por el jacobismo, se encuentran disturbios en todo el sur de Northumberland. La fijación de precios se equipara al transporte. No había escasez de ninguno de los dos. Hasta 1800 y 1801, los disturbios no cesaron, extendiéndose por las Midlands y abarcando la costa sur del último clímax de que el disturbio empezara a decaer en Inglaterra. Y no solo en Inglaterra, el recorrido es muy parecido en las colonias norteamericanas, donde los alborotadores ejemplares de 1709 a 1713 atacaron bancos. En una ocasión rompieron un timón contra la salida de un cargamento de trigo. Estos acontecimientos están íntimamente ligados al emergente comercio de las Indias occidentales. La pauta está perfectamente clara.
El disturbio contra la exportación, la intervención física en el transporte, no es ni una divergencia ni una improvisación dentro de la trayectoria del disturbio, sino más bien su origen. Estuvo allí desde el principio, como una invención de los mercados nacionales e internacionales emergentes, como la financiación de las arcas nacionales, como la mercantilización de la agricultura y la correspondiente destrucción de la autosuficiencia comunal. Desde sus inicios, el disturbio ha sido la quinta esencia de la lucha en torno a la circulación. Incluso en las ediciones más discretas y rústicas formaban parte de este contexto en expansión. Después de 1521 comenzó una expansión aún más dramática y sangrienta, la catástrofe de la colonización, la esclavitud, las rutas de especias, lo que algunos historiadores llamarán la primera globalización, la era mercantilista que integra la economía mundial en el lapso comprendido entre los viajes de Colón y da Gama en un extremo y la revolución industrial en el otro. Que esta era mercantilista coincida más o menos con la primera era de disturbios no es una correlación reveladora, sino la base histórica y teórica de los disturbios. En el disturbio y las luchas de clase. En el primer florecimiento del disturbio está la semilla de su declive. Inglaterra centra la primera parte de este estudio no porque sea el primer país en el que se produjo un disturbio, sino porque fue testigo de la primera transición, a saber, del disturbio a la huelga. La lógica del disturbio es la que más contrasta. El próximo capítulo está dedicado a esa transición. Sin embargo, la dinámica subyacente de esta transición ya estaba emergiendo durante la edad de oro del disturbio. En un movimiento tanto de autorregularización como de autopropulsión con el que deberíamos estar familiarizados, esta emergencia es tanto la condición para esta edad de oro como lo que la llevará después a su fin. En el desarrollo del mercado, coincidió con el aumento de la presión demográfica de finales del siglo XV en toda Europa, y así como una subida simultánea del precio del grano. Estas condiciones, según el convincente relato de Brenner sobre el surgimiento del capitalismo en Inglaterra, nos encontramos con que los señores consolidan sus tenencias y las arrendaron a grandes arrendatarios capitalistas, que a su vez las cultivaban sobre la base del trabajo asalariado y las inversiones agrícolas. En Francia, este proceso se ve atenuado por la tendencia del Estado a proteger la propiedad campesina. El resultado fueron dos vías de desarrollo diferentes que Ellen Makinswood expuso muy bien. Nos dice: la dinámica de un crecimiento autosuficiente y la constante necesidad de mejorar la productividad del trabajo presupuso una transformación de las relaciones de producción para precisamente generar la necesidad de esa mejora, sencillamente con el fin de permitir la reproducción de los principales actores económicos, los señores y los campesinos. Las divergencias entre Inglaterra y Francia, por ejemplo, poco tuvieron que ver en un principio con cualquier tipo de diferencias en sus respectivas capacidades técnicas. Ambos países más bien se distinguían por la naturaleza de las relaciones entre señores y campesinos. Uno de los casos exigía mejoras a la productividad del trabajo y el otro no, e incluso, en cierto modo, impedía el desarrollo de las fuerzas productivas. La producción agrícola a pequeña escala podía intensificarse y a menudo se hacía. Sin embargo, se dio de forma general mediante el aumento de la mano de obra. No se trataba en absoluto de escapar a la trampa malthusiana y, como señala Brenner, se basaba en una mayor producción de grano. El desarrollo económico inglés, por tanto, dependió casi totalmente de la relación simbiótica entre la agricultura y la industria. En realidad fue, en su última instancia, una revolución agrícola basada en el surgimiento de las relaciones de clase capitalista en el campo, que permitió a Inglaterra convertirse en el primer país que experimentó la industrialización. Caminos diferentes conducen a luchas diferentes.
En Inglaterra, las revueltas campesinas iban dirigidas contra los señores en la lucha inútil para defender la propiedad campesina, que se había desintegrado frente a una creciente usurpación capitalista. En Francia, el objetivo de la revuelta campesina era el abrumador sistema impositivo del Estado absolutista. Brenner se refiere aquí a levantamientos campesinos como la rebelión de Ket de 1549, el más importante de los disturbios del periodo contra los cercamientos comunales. Como hemos dicho, la cuestión de la subsistencia estaba vinculada con los disturbios por comida, pero el vínculo es lejano. Podríamos puntualizar esto sugiriendo que el levantamiento campesino es un pariente lejano de lo que en última instancia reconocemos como disturbio, un enfrentamiento feudal contra la reestructuración que lentamente pierde su fuerza a medida que su mundo desaparece. El disturbio sobrevive mientras que su pariente cercano ha pasado a la historia, pero durante algún tiempo se desarrollan paralelamente. Era de esperar. El mercado, el mundo del intercambio y del consumo, tiene una larga historia. Esto es lo que llevó a Fernand Braudel a afirmar que la economía tiene tres capas. Por un lado, la vida cotidiana constituye el estrato inferior sobre el que se sitúa el mercado. Al lado, o mejor encima de este mantel, la zona del contramercado. Es el reino de la confusión y del derecho del más fuerte. Sin embargo, lo que él pasa por alto es el modo en que el capitalismo no es simplemente un estrato añadido, sino también una relación social que transforma el contenido del mercado, que tiene ante sí mismo, a tiempo que inicialmente preserva su forma, y hace cada vez más lo mismo con la vida cotidiana. Aquí será donde se realiza el valor, tras la fórmula comprar barato, vender caro. El capitalismo es la interiorización del comercio, no al revés. Un capitalismo ante todo mercantil, circulatorio. Y el periodo en el que este proceso de interiorización está en plena ebullición, después de que comience la revolución agrícola, antes de que se consolide la revolución industrial, será la edad de oro del disturbio. Capítulo 3. El vaivén o del disturbio a la huelga. Es ciertamente imposible determinar el momento exacto a partir del cual la huelga reemplaza al disturbio. Cualquier afirmación de este tipo pecaría de una excesiva confianza en la claridad y la precisión con que se desarrollan, se bifurcan y se transforman las formas de lucha. Peor aún, sería sugerir que una desaparece para ser sustituida por la otra. Una vez adoptadas, las tácticas más o menos cercanas están siempre a mano. Asimismo, al buscar una transición, nos enfrentamos a una dificultad. El paso del disturbio a la huelga es inmanente a un cambio más profundo y complejo en la estructura del capital en plena expansión. La huelga surge del disturbio. Se pasa de un modo centrado en la obtención de beneficios en el mercado a otro centrado en la extracción del plusvalor. La huelga surge en el nuevo mundo de la producción capitalista, como debe ser, desde la esfera de la circulación y aunque todavía no está completamente formada, emerge desde el mar dejando tras de sí un rastro de espuma. Los marineros británicos, estadounidenses y franceses se encontraban constantemente entre trabajadores más combativos del siglo XVIII, rivalizando con los zapateros, los oficios que figuran con más frecuencia entre los cabecillas de los disturbios políticos desde el siglo XVII hasta la Comuna de París. La palabra inglesa strike parece datar de 1768, cuando los marineros se unieron a los artesanos y obreros de la ciudad, tejedores, sombrereros, aserradores, afiladores de vidrio y carboneros, en la lucha por mejores salarios, y arriaron sus velas, paralizando el comercio de la ciudad, destruían o impedían la navegación de todos los barcos del Támesis. El origen del término francés grève es mucho más revelador. Una etimología de dimensión épica
que comienza en la orilla de un río y termina unos siglos más tarde en el Hotel de la Ville, o sea, el ayuntamiento, a unos 80 pasos de distancia. Es una palabra antigua. En origen se trataba de una zona plana de arena y grava junto al agua, un varadero y, en consecuencia, un lugar donde los barcos desembarcaban la mercancía. La Grave, más funcional del Sena, se convirtió así en el puerto principal de París. Una vez que la ciudad se expandió desde la isla fluvial, se situó en el margen del derecho. En el margen derecho, en la época de la Alta Edad Media, el espacio abierto junto a la orilla constituyó el mercado central de la ciudad, previo a la llegada de los comerciantes. Allí se reunían los obreros sin oficio en busca de trabajo, cargando y descargando madera y trigo, barriles de vino y fardos de heno. El nombre duraría más de 500 años. La Place de Greve. En 1802 la plaza pasó a llamarse el ayuntamiento por su edificio principal, sede oficial municipal, lugar del golpe termidoriano y, durante un breve periodo, de la comuna. Las primeras fotografías muestran que los comuneros levantaron allí barricadas en parte con grandes barriles de vino, una poesía medieval. Allí donde estuvo el mercado estará la comuna. Pero nos estamos adelantando. Nos encontramos una vez más en el puerto, en el lugar que proporciona las principales coordenadas de esta primera sección, la edad de oro del disturbio. Es inevitable porque es práctica y lógicamente necesario que el puerto y el mercado sean el lugar de nacimiento de la huelga. Es igualmente inevitable, por tanto, que volvamos al puerto más adelante en este libro, cuando se produzca el vaivén de la huelga al disturbio, ya que éste supone una enorme reserva de mano de obra no utilizada en el corazón de la maquinaria del mercado, un lugar de miseria y oportunidades. Quizá no sea de extrañar que la Place du Grève también albergara una guillotina. El diccionario de 1835 asocia la palabra greve a ejecuciones. Sin embargo, aún no se mencionan las acciones de carácter obrero. Pero el cambio ya está en marcha. El auge del capital perfecciona no pocas frases. Chateaubriand, ultraderechista y acuñador empedernido de términos, utiliza greviste en 1821. Por el momento no significa del todo un huelguista, sino más bien alguien que se opone a los monárquicos. Su olfato para la política es tan agudo como siempre. A medida que los cuerpos galopan en la Place, aquellos que se convertirán en el primer ejército de las jornadas de junio, la expresión être en grève o estar en huelga vendrá a significar buscar trabajo. En 1848, tras un colapso económico en toda Europa, mettre un patron en grève significaba negarse a trabajar para un patrón. El sentido moderno y la huelga moderna están aquí. La transición se ha completado. Francia llegó algo más tarde que Inglaterra o Estados Unidos por las razones ya expuestas. Los años que van de 1848 a 1851 fueron el punto de inflexión, a pesar del carácter rocambolesco. La industrialización remodelaría profundamente toda la sociedad francesa. Antes de este pasaje hubo muchos interrogantes, como en muchos otros lugares. En 1830, un disturbio protagonizado por los obreros textiles tuvo lugar en Robois. Reclamaban un aumento salarial. Un fiscal informó: rompieron los escaparates de las principales tiendas, donde acudieron en masa para impedir por escrito los acuerdos sobre el aumento. Robois había sido un centro textil desde finales de la Edad Media, con una organización obrera bien desarrollada. Shorter y Tilly consideran con razón, aunque de forma ambigua, que se trata de un preludio de la huelga en Francia, señalando que a veces los obreros de una tienda abandonan el trabajo durante un tiempo y a veces intentaban conseguir paros en otros talleres del mismo sector, pero lo más habitual era que el núcleo de su acción fuera una demostración de la fuerza unida a la introducción de reivindicaciones colectivas sobre las condiciones de trabajo en un determinado conjunto de talleres.
La legislación de la época prohibía casi cualquier tipo de acción colectiva por parte de los trabajadores. El fiscal carecía claramente del lenguaje para calificar lo que sucedía. Desconocía la sustancia misma del sistema social en el que estaba inmerso. La entrada en la escena de la clase obrera estaba atascado en la forma. Se trataba, al fin y al cabo, de una muchedumbre enfurecida, aunque fueran trabajadores que se movilizaban como tales, exigiendo mejoras salariales en su lugar de trabajo. La consecuencia de este formalismo es manifiesta. El disturbio, según el informe de mi adjunto, no parece tener connotaciones políticas, concluye nuestro cronista. Podríamos sospechar que se refería a que los acontecimientos no estaban directamente relacionados con la Revolución de Julio, acaecida 2 semanas antes. Al mismo tiempo, reconocemos un sentido común en las vías de convertirse en prestidigitación. Esta confusión, este peculiar hábito de nombrar, produce un efecto determinado, puesto que podemos denominarlo disturbio, podemos fingir que su significado político no existe. Un espasmo más en la historia sin escribir de los empobrecidos. Destruir las máquinas. A las clases laboriosas, como se decía en los folletos. Los caballeros, hacendados, arrendatarios y otros, habiendo hecho conocer su intención de aumentar vuestros salarios satisfactoriamente, apelan a vuestro bien, a vuestro buen sentido, para que reflexionéis que lo más beneficioso para vuestros intereses permanentes será retornar a vuestras honestas ocupaciones usuales y manteneros alejados de aquellas prácticas que tienden a destruir la propiedad, de la cual deben surgir los medios mismos para aumentar vuestros salarios. Esta publicación en particular procedía de los magistrados de Berkshire. Solo 2 condados ingleses dictaron más sentencias de muerte contra los participantes en el disturbio del swing, y ninguno encarceló a tantos. Su objetivo era calmar a los verdaderos seguidores del mítico Capitán Swing durante la oleada de destrucción de máquinas iniciada en otoño de 1830. Los disturbios de swing se prolongaron hasta el año siguiente. En ese momento, las clases trabajadoras, aún más plurales, las fracciones liberadas por el naufragio del feudalismo, estaban todavía en proceso de constituirse como clase obrera. Para Thompson, el periodo de 1790 a 1832 puede considerarse como el momento crucial durante el cual tuvo lugar el episodio más duradero de los destructores de las máquinas, los levantamientos luditas de 1811 y 1813. Una y otra vez, Swing atacaba las máquinas trilladoras. Del mismo modo, los ataques luditas se limitaban a objetivos laborales determinados. La destrucción de telares mecánicos en Lancashire, tundidoras mecánicas en Yorkshire y la resistencia a la ruptura de la tradición en la industria de los calceteros de bastidor de Midlands. Ya nos hemos topado con el engranaje que, impulsado por los avances agrarios, moverá las ruedas de la revolución industrial. La carrera por la productividad, fundamento mismo del desarrollo capitalista, implica la sustitución de la fuerza de trabajo por medios de producción, del trabajo vivo por el trabajo muerto, del capital variable por el capital constante. Este aumento de la productividad tiende a aumentar los salarios, lo que a su vez conduce a nuevos avances que ahorran mano de obra. Paralelamente, una masa de siervos fue arrojada al mercado de trabajo. El aumento de los costes de producción agrícola persuadió a los empresarios a abonar los acuerdos residuales del trabajo remunerado en especie por salarios, trasladando la inflación sobre los trabajadores. La mano de obra agraria, liberada de los cercamientos, devaluó esos mismos salarios, al tiempo que la industria avanzaba a marchas forzadas. A medida que los salarios se generalizaron, el mercado empezó a perder su centralidad social. El espacio físico, sujeto en parte al control comunitario, dejará paso a los misterios que rodean a un mercado autorregulado. Por el mecanismo de los precios y por la subordinación de todos los valores comunales a los imperativos del beneficio.
En poco tiempo, el miembro característico de la clase pobre rural era ahora un proletariado sin tierra, que dependía casi exclusivamente de su trabajo asalariado o de la ley de pobres para ganarse la vida. Esta ley era un recordatorio, a la luz de las discusiones anteriores, de que aquel cero también era un salario, aunque habrá que complementarlo para mantener a sus beneficiarios disponibles en la reserva. En medio de todo esto emergen el general Ludd y el capitán Swing, uno liderando incursiones contra la industria textil y el otro en el escenario de los combates agrarios. Ambos movimientos se describían a sí mismos en términos militares, y en ningún caso de forma más clara que en una carta firmada por el general del ejército Red Reces Ned Luke Clerk, prestaron juramento y se aprisionaron de armas. Fueron levantamientos populares y sostenidos en el tiempo, cuya realidad apenas puede discutirse. Su duración fue muy dispar a lo largo del tiempo y nunca tuvieron una actividad concreta. Solo en los disturbios de Swing se registraron incendios provocados, cartas amenazantes, panfletos y carteles incendiarios, robos, asambleas salariales, asaltos a capataces, párrocos y terratenientes, y la destrucción de diferentes tipos de maquinaria jugaron un papel importante. A pesar de toda esta diversidad de formas, el contenido era el mismo. Detrás de esas actividades multiformes estaban los objetivos básicos de los trabajadores: conseguir un salario vital mínimo y terminar con el desempleo rural. Los luditas no lo tenían menos claro. Sus demandas incorporaron estos puntos: un salario mínimo legal, el control de la explotación de las mujeres y los jóvenes, el arbitraje, el compromiso por parte de los patronos de encontrar trabajo para aquellos trabajadores que hubiesen perdido su puesto de trabajo debido a la maquinaria, la prohibición de la producción de ínfima calidad y el derecho de la organización legal de trade unions. No sugerimos aquí que los dos grandes episodios de la destrucción de máquinas fueran idénticos. Sus motivos eran diferentes, a pesar de su vinculación. En Gran Bretaña, los mundos agrícola e industrial estaban enfrentados. Las obstinadas batallas en torno a las leyes de cereales ponían de relieve los intereses opuestos del campo y la ciudad. Kirkpatrick Sale, en su Rebeldes contra el futuro, los luditas y su guerra contra la revolución industrial, se pregunta: ¿podría decirse lo mismo de los alborotadores del swing? Es equívoco. Aunque esté en consonancia en parte con el pensamiento de Thompson, considerar los disturbios como una defensa del pasado, de las costumbres. De nuevo, nos enfrentamos a la cuestión de las prácticas, de las necesidades. Los luditas solían ser muy claros en sus demandas, afirmando su derecho e intención de romper y destruir cualquier tipo de telar que no pague el precio regular acordado con anterioridad por los patronos y los obreros. Se adjunta una lista a este comunicado: las máquinas que no reemplacen a ningún trabajador se dejarán intactas. Ludd y Swing compartían sin duda una sensación de estar en un terreno peligrosamente movedizo, en un mundo vital amenazado. Sin embargo, estaban unidos, en su expresión mínima, por la presión a la baja sobre los salarios y la amenaza del desempleo tecnológico, y es aquí donde se plantea el rompecabezas de la clasificación. Como era de esperar, las autoridades solo estaban dispuestas a categorizarlos como fuerzas insurreccionales cuando resultase necesario imponer sanciones más severas. En su mayoría, los grandes episodios de la destrucción de máquinas fueron registrados como disturbios, tanto por los analistas de la época como los posteriores. Al fin y al cabo, las leyes dan nombres, siendo a menudo el disturbio el delito por el que se procesa a los ejércitos de Ludd y Swing, aunque pronto se aprobará un proyecto de ley específico que convertirá la destrucción de telares mecanizados en delito capital. Los magistrados de Nottingham informan un escandaloso espíritu de disturbios y de alborotos durante los primeros tiempos de Ludd.
estableciendo los términos para las condenas en virtud de la Riot Act. Ocasionalmente, el nombre parece ser apropiado, por ejemplo, aplicado al robo del dinero y alimentos por la fuerza. A pesar de su variedad, los acontecimientos se asemejan formalmente al disturbio por su tono, su ímpetu y su desenfreno. Sin embargo, debería de ser imposible mirar esas reivindicaciones y no reconocer la huelga en ciernes. Solo se refieren al empleo, a la mejora de los salarios, de las condiciones de trabajo, así como una mayor protección jurídica. Si buscamos el origen de la enorme confusión entre la naturaleza subyacente de la lucha colectiva y su apariencia, no tenemos más remedio que buscar en estos acontecimientos. Expongamos la cuestión con mayor claridad, sobre todo teniendo en cuenta de que se trata de un problema de confusión. Solo en este periodo de transición histórica pueden delimitarse con claridad los contornos del disturbio y de la huelga, precisamente porque solo en tales periodos pueden situarse ambos tan cerca, mezclarse y en última instancia clarificarse. O dicho sea de otro modo, el pasaje del disturbio a la huelga se produce a través de la destrucción de las máquinas. No cabe duda de que parece un retroceso. Es el último capítulo de una historia que se inicia en los siglos XIV y XV. Pero el énfasis en la costumbre, en la lucha contra el futuro, pasa por alto esa parte de la destrucción de las máquinas como invención, como anticipación. No deja de ser el primer capítulo de una política obrera de confrontación que aún no ha terminado. Solo en un periodo de transición puede surgir un híbrido tan sorprendente y novedoso, con un pie en los cercamientos y los disturbios por la comida y otro en la legislación, en las fábricas, en las luchas por la jornada laboral. Estamos llegando al fin de una tradición y la nueva apenas ha surgido, escribe Thompson. En tales circunstancias, es inevitable que las tácticas se multipliquen a medida que la gente intenta encontrar soluciones a nuevos problemas, tomando prestadas formas antiguas, del mismo modo que el capital toma sus formas del comercio hasta que el nuevo contenido está listo para aparecer. Es precisamente la transición del mercado al taller, del precio de las mercancías al precio de la fuerza de trabajo, como eje en el que se articula la reproducción, lo que dicta el paso del disturbio a la huelga en el repertorio de la acción colectiva. De hecho, contexto y conflicto son la misma cosa, evolucionan juntos. La proximidad en el ritmo de esta doble transformación proporciona el terreno histórico para un argumento político-económico que define adecuadamente el disturbio y la huelga en su plenitud histórica. No los define en función de actividades determinadas, sino en función de las formas en que el problema de la reproducción confronta a las masas, sus posiciones dentro de las relaciones sociales existentes, los lugares a los que han sido empujados, los espacios en los que sus antagonistas deben ser visibles y pueden ser vulnerables. Los muchos. Alzaos cual leones tras un breve sueño, y en tal abundancia que sea invencible. Librad a la tierra de vuestras cadenas, de ese rocío que anoche os cayera. Vosotros sois muchos, y pocos son ellos. Percy Shelley, La máscara de la anarquía. Si uno fuera en busca del hilo rojo que recorre la secuencia disturbio, huelga, disturbio ampliado, no habría peor guía que seguir el destino del poema de Shelley, compuesto para un pequeño volumen de canciones populares totalmente políticas. El poema narra la masacre de Peterloo de 1819, llamada así con cierta ironía por la batalla de Waterloo, que se produjo 4 años antes. Estamos, pues, en el pleno Cristol Thompsiano. Inglaterra está sumida en la hambruna y en la depresión. El disturbio por comida, que alcanzó su punto álgido, según todos los indicios, en 1800 y 1801, está en la retirada. El fin de las guerras napoleónicas había arrojado una gran masa de cadáveres a un mercado laboral incapaz de absorberlos. La indigencia en Inglaterra se sitúa en el 15% y la emigración en máximos históricos. Con este telón de fondo, 60.000 personas
se reúnen en St. Peter's Field, en Manchester, para exigir reformas parlamentarias, sobre todo en relación con el sufragio. Se procede a la lectura de la Riot Act en la carga de la caballería inmediatamente posterior. Mueren más de una docena de manifestantes y cientos resultan heridos. La indignación moral se apodera de la nación. En Italia, Shelley compone su poema a partir de las noticias de los periódicos. Sería difícil afirmar que Peterloo fue un disturbio en el sentido que la palabra había adquirido en los siglos anteriores. En algunos aspectos se le acerca. La Gran Asamblea se reúne en el Ágora. En cualquier caso, se utilizan los términos y el código legal. Es la categoría representativa que la gente tiene a la mano. Y ciertamente en los días siguientes se produjeron concentraciones en las ciudades cercanas que podrían considerarse propiamente disturbios. Pero en general, el disturbio del siglo XVIII ha llegado a su límite y ha estallado. Las masas reunidas en la plaza se inclinarán hacia la revolución o la nada, apremiada por la imposibilidad que representa la reivindicación concreta cuando incluso los llamamientos en favor de la reforma son respondidos con una violencia letal. Ahí comienza el poema. El paso del disturbio hacia la huelga ya ha comenzado. James Chandler escribe: todo esto viene a decir que Peterloo, o como la Revolución Francesa, a una escala superior o quizás incluso el propio romanticismo a una escala aún mayor, da nombre a un acontecimiento de duración indeterminada que marca una transformación importante en las prácticas de la representación literaria y política moderna, que en su momento se entendió que tenía potencial revolucionario. No obstante, el poema no se publicó hasta 1832, al final de nuestro primer vaivén. La estrofa final del largo poema se convierte en una especie de himno de guerra para las luchas venideras. Los cartistas, que estuvieron muy cerca de la primera huelga general, retoman la estrofa en 1842. El tiempo del trabajo había llegado. En 1911, Pauline Newman orientará también a sus discursos de la organización del Sindicato Internacional de Trabajadores de la Confección con frases de Shelley. Pero habrá más vaivenes. En 2010, el poema vuelve a su tierra natal cuando estudiantes y otras personas que luchan contra los fatales recortes del salario social asaltan y ocupan el número de 30 en la calle de Millbank, la sede del Partido Conservador en Londres. La última estrofa de Shelley se cita repetidamente en los días siguientes. El hilo rojo que reaparece en el largo ciclo que incluye el movimiento de las plazas, el movimiento Occupy y la primavera árabe, el retorno del disturbio. La estrofa final añade un verso al cuarteto anterior, distanciándose del pacifismo del poema. Vosotros sois muchos, pocos son ellos. Se podría pensar que los sonidos del primer verso evocan la sonoridad de Riot. Es difícil no percibir en el poema la asociación de anarquía con el Estado corrupto, en lugar de hacerlo con sus antagonistas, como un precursor de la inversión dialéctica con la que comenzamos este libro. Un orden violento es desorden, y un gran desorden es un orden. Ambas son una cosa. Sin embargo, en el último verso, Shelley plantea la cuestión más simple, quizás mucho más compleja e intricada, la de los muchos. Lo popular y lo político, como él mismo insistía, masa y poder, por citar el aforismo de Canetti. Masas, clases, chusma, multitud, sujetos, ciudadanos, pueblo. El sentido del antagonismo social y la metamorfosis, el sentido de lo político, arriesgándonos a una pomposa sustancialización. Esto no puede separarse del sentido de los muchos y de lo que pueden darles una unidad, ya sea autodeclarada o espectral. No se trata aquí de hacer un repaso de la bibliografía. En su lugar, una simple proposición, que el disturbio y la huelga han servido, entre otras cosas, como metonimias de este asunto, en un momento dado. Es esta forma de delimitar lo que se entiende por repertorio de la acción colectiva y de identificar en él una táctica principal.
Estas tácticas y los cambios que experimentan son expresiones de la masa social y sus recomposiciones que a su vez forman y transforman a partir de unas bases materiales dadas. Dicho de otro modo, el disturbio no es un acontecimiento aislado y singular, es a la vez una fracción real y una figura de los muchos, a los que siempre es adyacente. La relación interna de los muchos, exteriorizada en determinadas condiciones. Lo mismo ocurre con la huelga. Comprender las transformaciones de la secuencia disturbio, huelga, disturbio ampliado es ver en las transformaciones de los muchos lo que puede comprenderse en ellos.